Buenas tardes a todos. Bueno, como le estaba comentando hace un ratito, va a ser de manera diferente la charla de hoy. La vamos a estar grabando para para aprovechar toda la charla y internet no nos esté cortando, pero sí vamos a tener la participación en vivo de Lucía en la parte de intercambio. Y bueno, hoy vamos a tener a Lucía Garzón. Ella es arquitecta colombiana, egresada de la Universidad Piloto de Colombia, con 30 años de experiencia en materiales naturales. Su tendencia es la arquitectura social en procesos participativos con las comunidades y los clientes. Hace 15 años es participante de la red Proterra, trabaja con federaciones de vivienda, con autoconstructores en sectores periféricos en el acompañado técnico. Esta es una partecita de la presentación y de todo el trabajo de Lucía. Y bueno, agradecerle que se unió a esta serie de charlas de bioarquitectura, de construcción en tierra. Y bueno, muchísimas gracias, Lucía. Y bueno, bienvenida al Barro Nos Une y a estas charlas. Muy buenas, ¿cómo están? Un saludo a los hermanos de Uruguay. Qué maravilla, Pablo, te felicito por esta iniciativa de unir holísticamente todo lo que es el arte. El barro nos une y la tierra nos cobija. La tierra nos cobija ¿desde dónde? Desde darnos las casas, desde darnos el alimento, desde darnos todo lo que significa nuestra forma de subsistencia. Por eso tenemos que hacerle un homenaje en este tiempo, cuando estamos en un periodo tan difícil, y demostrarnos que definitivamente, si no cuidamos nuestra propia casa, que es el planeta, pues posiblemente no vamos a tener una buena armonía de vida. Me parece interesantísimo, esta charla la enfoqué con una idea y fue cómo el arte y la cultura son parte de nuestro gran cobijo, cómo el arte integral es el que nos une el barro, nos une las casas, nos une la parte de la cerámica, nos une la expresión, nos une la cultura y nos une los diálogos de saberes. Por eso hoy vamos a hacer una comunión entre todos en este espacio tan maravilloso. En esta ocasión vamos a tener a un compañero, compartió conmigo esta presentación, es el poeta Fausto Quirós, arquitecto ecuatoriano de Guayaquil. Él, como se dice, le pedí que me dijera un poco su bibliografía, me dice, soy un poeta pirata, navegando ilegalmente en los mares de la arquitectura, buscando nuevos puertos donde aventuras como la de escribir aquí, compartiendo esta experiencia. Entonces, hoy nos encontramos con Uruguay, Ecuador y Colombia, en este espacio que nos une el barro. Vamos a mirar algo muy importante y es que nosotros tenemos unos conceptos, estos son los sinónimos que encontré de lo que es adobe, arcilla, greda, barro, cerámica, cieno, reboño, fango, légamo, limo, lodo, fango, masa, suciedad y tierra. Todo esto es lo que nos articula. Son una forma de entender las diferentes formas de expresar un mismo material que nos sirve para los animales, para las plantas, para el hombre, para la expresión y para dejar una huella, haciendo nuestras casas o dejando nuestro arte en este planeta como lo han hecho tantas culturas. Soy tierra, aire, agua y fuego. En mí yacen todas las arquitecturas, la memoria sagrada infinita. De mí cantaron los dioses la forma de tu cuerpo, y demonios se unieron para poetizar tu caída. Silente contemplo el pasar de los años, y soy uno con el tiempo. Heme aquí diseñando oquedades salvajes, para copular suavemente los espacios. Humildes reconocer que eterno, solo el viento, al final alma de barro. Polvo eres, y en polvo te convertirás. El barro hace parte del desarrollo de la civilización y se expresó en modestas aldeas con casas de adobe y algunos poblados amurallados. Por fin, hacia 3500 antes de Jesucristo, surgieron en diferentes partes del planeta lugares como Mesopotamia o Caral, con grandes ciudades, templos y formas urbanas y de asentamientos humanos. Los suelos y la característica mineralógica y química determinan algunas propiedades físicas de los materiales arcillosos. De acuerdo a los diferentes estratos o niveles arcillosos, la continuidad lateral, el espesor y la presencia de interrelaciones del material arcilloso, limoso o arenoso brindan la potencialidad, grado de cementación y consistencia. Lo vemos desde la arquitectura, en la parte derecha, a la cerámica tan maravillosa que han dejado los pueblos para comprender desde elementos rituales y elementos míticos hasta elementos utilitarios como la loza.
Aquí estamos acompañados hoy de la Red Internacional de Intercambio y Difusión del Barro como material de uso artesanal, artístico y arquitectónico. La tierra es vital. La tierra, sin la tierra no podemos vivir. La tierra es la que nos ha permitido desde crear los hornos de donde vive mucha gente como el grupo Aymara, que han sido personas, comunidades, culturas que desde miles de años están usando estas cocinas, estas formas de hacer sus estufas para cocinar con barrito. Esto es una información que me pasa nuestra compañera Pacha Yampara, que es Aymara, y está haciendo una investigación sobre el tema. Me parece bellísimo este fogoncito tan simple, todo hecho con tierrita cruda, hasta las cosas de salud que son tan importantes. La tierra es regeneradora celularmente, la tierra limpia la piel y los poros, estimula la circulación sanguínea, relaja y tonifica los músculos. Hay tratamientos de reumatismo crónicos y lesiones musculares, todas trabajadas con tierra. Existe una técnica que se llama la fangoterapia, que es la tierra como material para sanar. Y usamos también la tierra en temas como tomarla, las arcillas verdes, las arcillas blancas, para recordarle a las células y a las moléculas una serie de información cuando se nos olvida. Entonces vuelve nuestro amigo Fausto compartiendo: barro donde se hunden mis pasos, mientras me anuncio de tu ausencia, testigo. Volver al silencio frágil de agua, aire, tierra y fuego. Manos de dioses moldaron tu cuerpo y dibujaron un útero donde luego descansó mi alma. Entonces, las arcillas, que son un material claro, químico, un mineral, es una roca sedimentaria descompuesta constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es la que ustedes ya conocen, sobre todo los amigos ceramistas. Entonces, en este cuadro, molécula, y aparentemente es un material que los hemos siempre enfocado como nuestra forma de utilizarlo, tiene diferentes granulometrías. La granulometría de la arcilla es la más pequeñita de todas, menos de 0.002. De ahí vienen los limos, que son un poquito más grandecitos. Después vienen las arenas finas, las arenas gruesas, y aparecen los materiales gruesos como las piedras. En este cuadro tan importante es porque encontramos que las arcillas están en este punto. Cuando vemos arcillas, limos y arenas, las arenas son las más grandes, y dependiendo qué tipo de material queramos hacer, vamos a buscar ver las texturas y las posibilidades que nos ofrece esta partícula o esta molécula de un material como estos. Entonces, las arcillas limosas, los francoarcillosos, los limos, los francolimosos, los francoarcillosos. Dependiendo de este estudio que ya es científico, podríamos ver cómo se usa en la arquitectura y cómo se usa en la cerámica y en el arte. La forma laminar de las partículas arcillosas condiciona su plasticidad. Como vemos, cuando estamos en este lugar, es para losas, para azulejos, para porcelanas, para porcelana eléctrica, para porcelana translúcida, tienen más limos. No estamos aquí en el cuadro de las arcillas arriba, estamos en un lugar intermedio. Las losetas de piso, por ejemplo, tienen más arenas. Para la porcelana de artesanía, tienen también más arcillas, y las porcelanas dentales. Entonces, sílices, feldespatos y arcillas son estos puntos. Entonces, estamos viendo que la memoria responde a la combinación de los enlaces entre las moléculas. Hay algo muy hermoso que ahora les voy a comentar, y es cómo la tierra guarda la memoria. Esta es la molécula de la arcilla, que son elementos laminares. Hay arcillas de colores. Ahora, la memoria del barro, tuvimos la experiencia en la Ladrillera Santa Fe, acumulaban, y lo contaba una maestra que se llama Alfonso Ramírez, mexicano, que trabaja con las arcillas también y admira nuestras arcillas colombianas por la dureza. Fue a la ladrillera más grande de Colombia, que es una empresa que casi exporta todo su ladrillo, y vio que apilaban las montañas de arcilla al lado antes de procesar. Preguntó por qué tienen que sacar la arcilla si ahí está mismo en la fábrica, o sea, donde están extrayéndola en la cantera. Dijo: es que la arcilla hay que quitarle la memoria. ¿Por qué quitarle la memoria? Porque si se usa en ese momento, ella va a querer ser lo que era. O sea, las arcillas tienen memoria. Eso pasa también cuando uno trabaja cerámica. Ellas vuelven a su estado natural. Entonces es algo muy interesante, porque la arcilla no es un material muerto, son moléculas vivas. Ahora, para muchos desde el mundo de la razón, es un material nomás, pero tiene mucho más allá. Entonces, por eso es tan importante empezar a leer y a relacionarse desde el mundo sensible, ¿no? Lo usan para fongoterapia, como lo vemos, lo usamos en los tornos. Pablo, mira tu torno. Y bueno, y en la arquitectura en el adobe. Esta es una cerámica muy bella, la cerámica oscura, que se usa en México. Y bueno, vamos de nuevo con la poesía de nuestro amigo Fausto. Soy tierra y cielo,
brisa que canta, el baile de las manos en la arcilla, la caricia que moldea el tiempo. Soy polvo, canto de alfarero. En Colombia tenemos una gran cultura, no una, muchas culturas que hemos trabajado con arcilla. Para los que conocen, para los que no conocen, les quiero compartir aquí un mapita muy simple que si hoy todavía, después de 500 años de historia sobre la colonización, poseemos 67 lenguas nativas, es impresionante lo que había hace 500 años. Y esto es parte de un pequeño resumen para acercarlos desde la Venus de Wilderford, que esa pues no es colombiana, culturas como la peruana, ¿cierto? Culturas chinas, culturas mexicanas, y aquí vemos un poco nuestra cultura, la cultura tairona, por ejemplo, que tiene una cerámica oscura, la chimila, la tamalameque, la guane, que es aquí cerca de Santander, la muisca, donde yo estoy, aquí se encuentran pedacitos de arcillas, de pedacitos de algunos recipientes de los muiscas, la panche, la tolima, los eróticos que también te hemos tenido aquí, la de Tierra Adentro, la de San Agustín, la de Nariño, la Tumaco, la Corinto, la Calma, la Calima, la Quimbaya y la Sinú. Como vemos, estos son nuestros ancestros, esta es nuestra memoria y esta memoria la podemos leer a partir de lo que nos dejaron, inclusive esas urnas funerarias en donde dejaron sus restos y por eso las culturas, la cerámica ha sido tan importante. Esta es un mural en Caral, recientemente conocido, es muy hermoso en barro crudo, así como estamos hablando de barro crudo y barro cocido, que ya vamos a entender por qué. Es muy importante el tema de la artesanía. La etimología de artesanía es la que deriva de las palabras latinas artis manus, que significa arte con las manos. La artesanía comprende obras y trabajos realizados manualmente y con poca intervención de maquinaria. Es un sustantivo femenino y singular. En la época de los griegos, en la República de Platón, él hablaba ya de las clases sociales, el tipo de alma y las virtudes. Entre las clases sociales estaban los gobernantes, los guerreros y los artesanos, tan importantes dentro del desarrollo de la civilización humana. Y los tipos de alma. Los gobernantes tenían una mente racional, o sea, un alma racional. Los guerreros, irascible. Y los artesanos, concupiscible. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que para mí también es extraña. Aplícase a la tendencia de la voluntad hacia el bien sensible. Y las virtudes de los gobernantes eran la sabiduría, de los guerreros el coraje y de los artesanos la templanza. Me parece muy hermoso porque entonces los artesanos son concupiscibles y con templanza. Y la clase de los artesanos, según dice Platón, extraído de los textos, generalmente realiza las actividades productivas, pero no obtiene los beneficios económicos de su producción. Es la única clase que tiene derecho a la propiedad privada y a la familia, y le ha de permitirse disfrutar de los goces materiales que derivan de la posición de la riqueza. Tenían unas condiciones de cierta jerarquía. Eso lo hemos venido perdiendo en nuestra cultura. Hoy el artesano no es el valorado, no es la persona. Lamentablemente la actividad artesanal no tiene la valorización que debería tener, porque hoy la actividad artesanal también crea empleos, aumenta los ingresos, preserva las expresiones y tradiciones culturales. El artesano es sinónimo de herencia, deberíamos darle otro lugar, y garantiza la transmisión del saber hacer, con técnicas mejoradas a través de los años y produce piezas únicas, sean cueros, sean madera, sean tejidos, sean lanas, sean fibras vegetales. Y esto genera una cosa maravillosa que se llama identidad cultural, que es el conjunto de los valores simbólicos, creencias, modos de comportamiento tradicionales que se encuentran dentro de determinado grupo social. La arquitectura también hace parte de eso, la cerámica hace parte de eso. Entonces, los dos mundos se encuentran. La cerámica se encuentra en el arte y la arquitectura se encuentra en el arte. Es el cemento más barato y ecológico, el barro. Por eso se ha usado también en la arquitectura muchísimo y esa es la razón. Los usos de en la cerámica, ¿qué nos une? Eso es importante. ¿Qué nos unen estas dos artes tan maravillosas? Es la fabricación, la cerámica de productos cerámicos y la segunda vía de la cerámica como reciclaje de residuos. Algo muy interesante es que la cerámica es tierra y fuego y la arquitectura es tierra y agua. Son dos relaciones de dos elementos. Entonces, en la arquitectura, el renacimiento de técnicas y nuevos procesos. Estamos en proceso. Y se hace el análisis del ciclo de vida, por eso está ganando, está renaciendo, está posicionándose nuevamente la arquitectura con tierra, porque se pueden hacer también elementos industrializados y prefabricados de elementos constructivos. La arquitectura, con la construcción con tierra por ser un material inocuo, no contiene ninguna sustancia tóxica, es fácil de obtener y fácilmente y totalmente reciclable.
es de bajo impacto y poco gasto energético. Esa es una de las variables que ahora en estos tiempos empieza a tener mayor resonancia. Posee excelentes propiedades térmicas y de aislamiento acústico, y la tierra como material empleado en construcción, dependiendo de las técnicas, que no hay solamente una. A veces decimos una casa de adobe, y puede ser en tapia, en bareque, en diferentes sistemas, pero le decimos adobe, o una casa de barro, o una casa de tierra. Pero la tierra como material en construcción, dependiendo de la técnica, debe tener una composición determinada para cada técnica, para poder aprovechar las propiedades y sobre todo crear el cobijo deseado. En la cerámica, pues ustedes lo saben, sobre todo porque creo que la mayoría son ceramistas, pues ese arte de fabricar objetos con arcilla viene desde la historia, hace 24.000 años antes de Jesucristo, y se realizaban pequeñas figuras humanas y de animales, de elementos míticos, de elementos religiosos. Las arcillas para cerámica requieren conocer la composición química y mineralógica, y dado que ella influye directamente en las propiedades de las cerámicas obtenidas, y siempre va a estar el fuego relacionado con ella. Entonces, ahí en esa figura precolombina, esa figura es muy hermosa también, es las dos escalinatas donde nos encontramos bajo ese cobijo, bajo ese cobijo que nos une, que es el arte el que nos abarca y nos acaricia. Estas son arquitecturas de tierra de diferentes partes del mundo. No me detengo en eso porque siempre se detienen mucho los expositores, aunque es muy importante. Aquí estamos en Asiria, en África, en China, en Estados Unidos, y pues la muralla china, que es de las obras más grandes de tierra, que está revestida de piedra por las condiciones climáticas, pero está hecha en tierra. Entonces, cúpulas, bóvedas, multifamiliares, áreas donde hay nieve, donde hay lluvias. O sea, la arquitectura con tierra está en todo el planeta. Y vemos cómo la cultura hoy es un desafío. Retomo unas ideas que William Ospina daba la semana pasada, un escritor colombiano que me encanta, y él decía que el colonialismo estético es urgente exaltar la riqueza del mestizaje, y que necesitamos crear un nuevo desafío, porque la cultura interpreta y descifra lo que somos, y marca el rumbo de lo que necesitamos como sociedad. Una sociedad no puede ser desarrollada ni puede avanzar si no conoce su cultura, si no aprovecha su cultura, si no aprovecha lo que tiene. La cultura se desarrolla de acuerdo a los ambientes. Entonces, recuperar la estética y dialogar con el territorio. Ese árbol de la vida que tenemos acá, ese árbol de la vida que son raíces y al mismo tiempo son follaje, promover la independencia cultural es muy importante. Y la cultura es un instrumento y un desafío para el mundo contemporáneo. La economía debe girar a partir de la cultura, y nuestras culturas son el dorado, eso que brilla dentro de nosotros. Y aquí sí es un texto que yo hago: árbol de la vida, lo superior en lo inferior, la raíz, permanente cambio, retornar al centro, al dorado, y resonar con la ley de origen. ¿Qué es eso de la ley de origen? Aquí vemos tres símbolos: el árbol, la alfarería y un tocado indígena. ¿Y qué es el origen? El origen, la ley de origen, es algo muy importante en las culturas americanas, porque es la ley que nos permite, con la ciencia tradicional, un conocimiento ancestral y un manejo de todo lo que es lo material y lo espiritual. Somos seres materiales, estamos en una etapa de materialidad, pero todos dentro de las creencias, y ahí sí pues podemos tener diferencias, hacemos parte de un ser, un espíritu que nos acompaña. Y la sociedad que construyó, por ejemplo, esta maravillosa ciudad, para los que no conocen, que es muy hermosa, encontrada ahora a finales del siglo XX, del año 2000, en Perú, es una ciudad que tiene el mismo tiempo de los asirios y de los persas. Hizo un aporte impresionante al desarrollo civilizatorio al reforzar los lazos de cohesión social entre las poblaciones. Todo fue expresado a través del arte y la cultura por 5.000 años. Aquí vemos las flautas de hueso, flautas en donde se celebraba en este espacio, se encontraron aquí en este mismo espacio estas flautas, y donde se dice que esta ciudad quiebra todas las teorías de que la gente en un inicio para las ciudades se reunió para protegerse por la guerra. Esta ciudad era de arte, han encontrado tocados, han encontrado flautas, han encontrado cosas maravillosas como estas cerámicas, son de allá de Caral, 5.000 años, es la civilización más antigua de América, y además del tiempo de los asirios y de los Mesopotamia. O sea, estamos hablando que teníamos civilización, siempre estamos mirando para afuera. América del Sur también tuvo culturas, y necesitamos hacer una revisión de nuestra historia, de descolonizar lo que nos enseñaron, porque hemos aprendido que todo viene de fuera. No, señores, aquí en América tenemos muchas cosas que aprender. Arquitectura de tierra. Mire lo que pasa aquí, estas son las chicras. Las chicras es una forma de hacer cimentación. Si la ven, son unas mallitas de fibra de totora con piedras de canto rodado que se colocaban en la parte de la cimentación de estas estructuras, y resulta que son unos disipadores sísmicos. Los están estudiando en este momento para
ver si ingresa la norma de Perú de construcciones sismorresistentes. Están en un valle, el Valle de Supe, que es un lugar muy hermoso, y entonces estamos viendo cómo apenas en el siglo XXI empezamos a mirarnos con valorización de lo que fueron nuestras culturas. Y gracias a esos elementos cerámicos, a esos elementos que nos dejaron los ancestros, podemos ver esa importancia de la ciencia tradicional y de ese conocimiento ancestral. Villa de Leyva, esta es la ciudad donde yo vivo, les presento el lugar, un lugar de fósiles, amonitas, está el pleusosaurio, aquí hay un animal que encontraron que parece que era un pájaro, y pues estamos en la zona muisca, esta es cerámica muisca, cerámica de la región donde yo estoy. Este pueblo se hizo en esta montaña sagrada porque esta montaña sagrada se llama Iguaque, y este pueblo es un pueblo de tierra construido totalmente 472 años. Es un lugar maravilloso donde resido hace 20 años, comencé a hacer la primera casa y volvemos a un tema de Pablo Neruda tan hermoso en este libro sacado de La lámpara en la tierra, Amor de América. El hombre tierra fue, vasija, párpado, del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro, piedra chipcha, copa inmaterial, imperial y sílice araucana, Pablo Neruda. Entonces pasamos a otro tema y es que es tan importante empezar a entender esa relación de la naturaleza con la sociedad. Vivimos en una era antropocéntrica, gravemente antropocéntrica que nos ha llevado a las consecuencias que estamos viviendo hoy. Sin embargo, el universo es un diálogo armónico. El hombre aún se considera ser el centro y el eje del universo. Bastante errado estamos porque resulta que vamos a pasar a otra era y es la que estamos empezando a vivir. Somos naturaleza, no hacemos parte de ella, no podemos ir a hablar de la naturaleza, nosotros somos naturaleza, somos parte de todo este ambiente que nos rodea, que es doble, una forma de hablar dos palabras con la misma, y los derechos de la naturaleza están pidiéndose, por eso en este momento necesitamos justicia ecológica. La arquitectura con tierra ayuda en ello. Todos estos dibujos o estos elementos que son elementos de la naturaleza, es como las formas orgánicas nos enseñan, las formas de las burbujas, de los espirales, de los fractales, las formas celulares, gota de agua, los cascarones, una fibra de una hoja, las telarañas, las fibras de una hoja en microscopio, los cristales de agua y las formas de las ondas de agua, todos son elementos maravillosos que la arquitectura puede retomar en este diálogo con la naturaleza, reintegrándose al entorno para controlar la humedad, para resistencia al fuego, para hacer aislante térmico, para hacer aislante acústico y consumo energético. Somos elementos, somos tierra, agua, fuego y aire. Y aquí es en esa transición del biocentrismo encontramos cómo la bioarquitectura empieza a tener una importancia y empieza a ganar otro peso. Lo estamos viendo en la sensación con la gente joven que está muy interesada en volver a la bioarquitectura, no hacer arquitectura, volver a la vida con la arquitectura, una arquitectura viva, donde se hace la reconexión y la integralidad de los elementos y satisfacer las necesidades humanas. Tenemos arte y ciencia. La ciencia hace parte también fundamental de esto porque la ciencia, como la ciencia de la ecología, la arquitectura es ciencia y está compuesta de otras ciencias como la ecología, que es fundamental para hacer arquitectura, la geometría, como la vemos, la antropología, que es la ciencia que estudia el ser humano, la geografía, la economía, la semiología, la sociología, que es el saber, el conocer. Bio es la voz de origen bios, que significa vida. Y el arquitecto, ¿qué es un arquitecto? ¿De dónde viene esa palabra? Proviene de dos palabras griegas. Anchos, arcos, que es principal, y tecton obra. O sea, arquitecto sería el jefe de una construcción, el que más sabe. O sea, el arquitecto tiene obligación, no solamente de saber de ciencia, sino también de saber hacer y aplicar la física de los materiales, la geología, la geobiología para hacer la tecnología. Y en ese encuentro, en esa bisagra que aquí encontramos de estas dos grandes conocimientos, está el taller o la práctica. Por eso es tan importante el hacer, el saber hacer, y la bioarquitectura lo está recuperando. Y la ciencia viene del latín ciencia, que es conocimiento. El verbo es saber y separar. Pero nosotros no podemos separar la arquitectura, nos quedamos realmente aquí parados en la mitad y resulta que tenemos que unirnos con que viene del griego también, tecne, arte, técnica o oficio, logos, estudio, discurso y tratado. Aquí estaría el arte, en las tecnologías. Entonces, cuando hablamos de volver al origen, de volver a gestar la vida, de volver a la tierra, a una conexión, a una integración, empezamos a encontrar realmente la dimensión humana donde hay una real interdependencia. Y estamos en una transición.
en la era de la información, en la época de la aldea global. Y Van der Basser, un pintor que no sé si lo conocen, es una persona muy interesante holandés, él hablaba de 5 pieles, las 5 pieles. La primera, nuestra epidermis, la piel que nos protege del interior con el exterior. La segunda piel, la ropa, que él habla de la tiranía de la ropa. Nos hemos condenado a usar la ropa que nos mandan y la ropa que nos obligan. Perdimos nuestra cultura con nuestra ropa. Algunos pueblos la conservan como los aymaras, que todavía hacen sus aguayos y hacen una serie de ropas que es muy hermoso. La tercera piel, la casa, esta que nos protege. Yo soy mi casa y mi casa soy yo. La cuarta piel, que es la que tenemos que recuperar y es tan importante en este momento, y es la comunidad. Esta que estamos construyendo ahora por medios virtuales y esta que también nos protege. Se considera una piel para él. Y la quinta piel, la gran madre, la tierra. Todo esto interactúa con el sol, con el viento, con el agua, con las radiaciones, con la protección. Entonces, siempre vamos a estar en una relación indirecta de esta tierra en la dimensión humana. Y resulta que la cerámica ha sido desde la historia, del origen de la historia de la arquitectura, que comenzó cuando la gente empezó a hacer sus casas sedentarias y hasta nómadas, ha estado ligada la cerámica a la arquitectura. Es la tierra y el fuego, como decíamos, porque la cerámica es como cuando pasa la tierra a calentarse, a quemarse y se vuelve un material inorgánico, cuando la tierra es un material orgánico vivo en donde está su relación directamente con el agua. La cerámica como material natural ha sido valorizada en todas las culturas del mundo, las propiedades aislantes, naturales para la construcción del hogar, la cerámica es de fácil mantenimiento, se limpia con agua y sin químicos, la cerámica contribuye a reducir emisiones a la atmósfera y puede ser eficiente, eso es un trabajo que hay que hacer, y la resistencia de la durabilidad de la cerámica es la que minimiza los residuos. La vemos desde grandes edificios, elementos como celosías, los baños son cerámicas, ¿cierto? Sabemos las cerámicas de los baños que hemos usado durante el tiempo contemporáneo, los ladrillos, los bloques, las tejas, los pisos, o sea, la tenemos muy cercana. La cerámica siempre está muy cerca de la arquitectura y como es arquitectura de tierra, vamos a hablar por qué la arquitectura de tierra lo haces con lo crudo, a diferencia de las cerámicas cocidas. Hay la tierra y la arquitectura, está la arquitectura en tierra, como la vemos en tierra, enterrada, y la arquitectura con tierra. O sea, hay dos formas de entenderla. Y está la arquitectura de tierra. ¿Dónde están los suelos? Donde vemos el rojo, en los suelos que nosotros usamos. Ustedes alcanzan a usar a veces muchos de estos, dependiendo del tipo de componentes. En el caso de la arquitectura con tierra deben ser suelos más que nada arcillo-arenosos, franco-arcillosos arenosos, franco-arcillosos y franco-limosos. No deben ser tan arcillosos, no deben ser tan arenosos, porque si no, no tendrían la posibilidad de que tenga la durabilidad. Y en cada zona geográfica, los sueños y las características geológicas determinan la composición química y mineralógica de los suelos. Es muy importante esto porque estamos muy cerca, estamos muy hermanos, pero tenemos diferencias. Y esto todo tiene que ver con las propiedades de la energía. La energía se genera, se almacena, se transforma y se transporta y se transforma y se dona el excedente de energía. Todos tenemos un campo energético humano, la capacidad de producir movimiento y de generar cambios. Por eso también vamos a hablar de nuestro ser. Hay muchos tipos de energía. La energía solar, la energía cinética, la energía nuclear, la energía térmica, la energía eléctrica, la magnética, la mecánica, viento, mar, electromagnética, inclusive ya estamos haciendo una conversión de térmicas oceánicas y biotecnologías con proteínas verdes. Por eso es tan importante la cerámica, cómo vamos a hacerla más eficiente, porque dependiendo del uso de energía y los componentes, como hacemos el proceso de las gases, que también es el tema del aire, las fuentes de energía son múltiples, el sol, el viento, el agua, el mar, la tierra, la geotérmica, el petróleo, el carbón, el uranio y la biomasa. Y los 7 tipos de energía del ser humano están en la respiratoria, la pránica, la alimentaria, la telúrica y cósmica, la astral espiritual, la mental psíquica, la vital y la sexual. Y este primer chakra que tenemos todos, que es el chakra raíz, que es la energía primaria, que es la que conecta la tierra con el cielo, está conectado a la tierra y a todo lo que procede de ella. Comer de una forma sana y equilibrada es el instinto de seguridad y supervivencia. Por eso este chakra es el sexual, es el que nos enraiza a la tierra. Y una de las cosas que tenemos que empezar a pensar en estos tiempos así, desde lo humano hasta lo más macro, es cómo hacemos, cómo obtenemos mayor energía con menos esfuerzo. Y ahí está la cerámica, uno de los retos que tiene
y es empezar a ver cómo se aprovechan otras energías y cómo esa energía empieza a ser también parte del equilibrio hacia el futuro del planeta. Aquí vemos el árbol de la arquitectura. Se lo comparto porque estoy elaborándolo hasta ahora, es un poco una idea que anda, no lo había hecho antes, es a partir de la pandemia que estoy organizando, cómo cada ciencia hace parte de este gran árbol que se llama arquitectura y cómo hay un punto aquí entre la ciencia y la tecnología. El arte está aquí también, el arte es parte de lo que sabemos, que es el estudio arte, técnica y oficio. Entonces, cómo estos dos se armonizan para que haya un punto en donde desde donde se enraiza desde la física, los materiales, de ciencias como la geobiología. Para los que no saben, es lo mismo que el Feng Shui. Bueno, no lo mismo. El Feng Shui fue un desarrollo desde la historia china, pero la geobiología es la ciencia que estudia los fenómenos geológicos en la vida de los seres humanos sobre la superficie del planeta. En Alemania hay mucho desarrollo y se trabaja mucho con todo el tema de las energías que suben desde la tierra, desde las formas de agua. A mí me parece muy importante porque creo que cuando hablamos de que nos asentamos sobre un suelo, vamos a ver qué es lo que estamos recibiendo de parte de ese suelo desde abajo. Y cómo todas estas ciencias alimentan la arquitectura, si no se tiene en cuenta inclusive la astronomía, algo tan poco conocido para nosotros. Los pueblos antiguos, todas las ciudades y las casas hacían de acuerdo a una lectura con el espacio, dónde estábamos y qué tipo de energías recibíamos. Entonces, la artesanía que tiene fines estéticos y rituales también hace parte de la arquitectura, porque la arquitectura se hace con las manos, se hace con la gente que trabaja, y es la valorización de esas personas que aprenden un oficio y pueden transmitirlo y aprender a saberlo hacer. Y aquí tenemos a nuestro amigo Joaquín Torres García, que nos hizo dar la vuelta a esta comprensión de América Latina. Este es un pintor uruguayo, para los que no lo conocen, y pintó América del Sur así. Me parece hermosísimo ese cuadro porque nos hace ver desde otro lugar nuestra vida. Y a mí también se me dio vuelta. Yo comencé como arquitecta. Antes de ser arquitecta, estuve trabajando cerámica. Estas son piezas hechas por mí, se las comparto. Son músicos de San Jacinto. San Jacinto Bolívar fue un lugar donde yo viví. Y yo comencé a trabajar la tierra desde esta forma. Comencé a moldearla. Y es la tierra de la cumbia, tocando gaitas, tambores. Y aquí están tocando los músicos. Esto lo hacía yo para vivir. Y estos eran elementos que yo trabajaba desde cuando estaba antes de empezar a ejercer como arquitecta. Este es Bogotá en un dibujo de hace muchos años, de la época de la conquista, que fue como lo empezaron a dibujar. Entonces, yo también comencé a darme vuelta, como lo hace Joaquín Torres García, a partir de esta memoria de la tierra primero, porque yo comencé como arquitecta modelando tierra y creo que terminaré como arquitecta modelando tierra, haciendo cositas de cerámica. Es la fuerza de la tradición, la cumbia, así como se habla de la cultura triétnica, de las tres raíces que nos componen, es empezar a descubrirnos también nosotros como personas en nuestra identidad cultural. Entonces, volver a la tierra y volver a construir con tierra tiene un sinfín de aplicaciones para la industria. Estamos abriendo el pasado, vimos un presente y vamos para un futuro. Ahora con los avances tecnológicos, conocimientos y herramientas, volver a la razón, como lo dice Martin Rush, me parece interesante. Él habla de que los materiales cerámicos se proyectan en los materiales refractarios que se usan en las nuevas industrias térmicas del mundo. Por ejemplo, los papans cerámicos solicitados por la industria petrolera, también aisladores que son usados en sistemas de alta tensión. Hay un nuevo campo enorme de grande para los ceramistas y son las cerámicas más industrializadas. O sea, vemos que desde un pasado, comenzamos de un pasado con el adobito hecho a mano, con las casitas a veces precarias, hechas de página o como llaman acá, bareque, la historia de África, y ahora ya tenemos impresoras de 3D que hacen este tipo de viviendas. Así como la arquitectura va dando unos pasos enormes, también la cerámica puede empezar a dar los propans que leía, yo no tenía información, lo preparé para esta charla, es un material sólido, típicamente arena, arena tratada o material cerámico artificial, diseñados para mantener abierta una fractura hidráulica para el fracking, amigos, durante o después de un tratamiento de fracking. Es muy interesante ver cómo se están aplicando tantas formas de cerámica en tecnologías súper innovadoras para este siglo y para el siglo XXI. Entonces, tenemos un campo enorme de investigación, de exploración y de desarrollo. Y aterrizamos en por qué en estos tiempos estamos haciendo arquitectura con construcción ecológica. ¿Por qué la construcción ecológica? Y es un poco porque ya vamos a pasar a una partecita que es la arquitectura.
porque se gestiona el ciclo de vida de los materiales y la obra misma. Es importantísimo tener como principio responder al clima local, racionalizar y reutilizar los recursos, hacer un uso eficiente de la energía, las fuentes renovables y la eficiencia y la calidad. Se relaciona con el entorno. Eso significa relación con la cultura, con la gente, con el ambiente. Crea ambientes saludables y no tóxicos. Utiliza materiales obtenidos de procesos de producción sostenibles y de bajo impacto. Y los principios de la gestión ecológica es que utiliza materiales también reciclables. Ahí entraríamos a mirar cómo es que vamos a hacer todo este proceso de vida regenerativa. Y ahí es donde yo llego un día a encontrar que ese es mi camino. Hace 30 años hice esta casa, en el 91 se comenzó, y como las obras, esta es una pequeña introducción a la lectura que vamos a hacer de obras que he venido haciendo. Lucía quiere decir luz de día. Entonces aquí en algunas casas yo dejo mi huella porque dejo un sol, porque la luz de día se refleja en un sol. Entonces lo dejo como un elemento de mi energía puesta en las casas. Y encuentro también algo muy importante, porque el tema de la tierra tiene sus fragilidades, tiene sus vulnerabilidades. La tierra sola es una tierra, si los suelos con que hacemos arquitectura con tierra no tienen estabilizantes naturales como la arena o como otros que se pueden usar, yo descubro la cal como material y me encantó porque desde ahí empecé a entender que podíamos usar otro cementante diferente al cemento. Y es todo lo que significa la cohesión, la fuerza, la integridad de un elemento para poder durar. Y en el ciclo de la cal se condensan los 4 elementos. La tierra, que es roca caliza, que se encuentra con el fuego, se calcina pasando a ser una cal viva, sedienta, y en su encuentro con el agua se calma transformándose en cal apagada. Pasado algún tiempo, una vez aplicada sobre los muros, toma del aire el gas carbónico, cerrando así el ciclo y convirtiéndose sutilmente de nuevo en roca caliza. Entonces, en la arquitectura, lo que hace la cerámica con el fuego, endurecerlo y darle durabilidad, aquí la podemos hacer en tierra cruda con la cal. Obviamente la cal no se permite cocinar. Y para la cal, aquí vemos el pozo de cal y todo el círculo, que es importante, son procesos circulares y no lineales. Volvemos, una casa comienza aquí, se usa para poder hacer construcción y vuelve aquí. Y la casa se va volviendo piedra. Y eso se los puedo comentar porque hace parte de mi experiencia después de 30 años de ver esta casa. Esta casa la hicimos con Clara Ángel y con Julio Salamanca, unos colegas que me invitaron por primera vez. Aquí yo hice mi kinder. Esta casita es una casa hecha de bloque de tierra comprimido con bóvedas con formaleta y cúpulas con la técnica nubiana. En esa época no conocía otras técnicas. Las pañetes o los revocos son hechos con cal y vemos hoy que esa misma casa, que está muy cerca de aquí, yo puedo meter en la uña y se está convirtiendo día a día en piedra. No tiene una fisura, esta no tiene columnas, está en una zona sísmica y ha sido una experiencia maravillosa. Se llama Casa Santorini. En un principio se llamó Casa Imaya, la pueden encontrar en YouTube y pueden conocerla. Ahí hay un video que se llama Casa Imaya, Imaya, I-M-A-L-L-A, y es una casa que me enseñó muchas cosas. Me enseñó primero a amar la tierra, me aproximó a mi profesión. Desde hace 30 años me enamoré de este material y con él estoy caminando y compartiéndolo con todas las personas que quieren vivir de una manera sana, armónica y especialmente sintiéndose el abrazo de la madre, que es lo acogedor que tiene la tierra. Estos son bloques de tierra comprimido, estos son colocados de esa forma como se ve en la cara aparente, eso fue con formaleta, por lo tanto con formaleta o cimbra. Eso es diferente a lo que estamos haciendo ahora. Y aquí se ve toda la casa. Esto fue una casa que se hizo con solamente vigas de concreto, no tuvo columnas y es autoportante. Es una casa muy interesante, no me detengo en ella, pero es la experiencia que me ha demostrado la durabilidad y sobre todo la buena vejez. 30 años después, esta casa no tiene una humedad, respira, es una casa vital. Esta casa se hizo como lo vemos aquí las formas, con las técnicas, este maestro todavía vive por aquí, y esta es la formaleta que para hacer este espacio tan maravilloso. Todo esto tiene proporciones áureas, geometría sagrada, arcos para poder ahorrar sin no tener que gastar dinteles y madera, y esto tiene una técnica como bastante africana, porque esto fue gracias a la experiencia de Clara Ángel, que venía de Crater, de estudiar en Francia, donde nos enseñan un poco a vivir de esta manera, aprender de otras sistematizaciones. Pero en América tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar. Aquí les voy a pasar un proyecto que para mí es muy importante y Pablo me contaba que estuvo un tiempo en Valle del Elqui. Este es el pueblo artesanal de Orcón en Valle del Elqui, en Chile. Fue una experiencia bastante interesante porque fue una experiencia que me enseñó a tener paciencia. Del 95 al 2005, se demoró solamente ese tiempo, 10 años, para poder cuajarla. Sin embargo, es muy interesante porque se logró. Y pues, ¿de dónde sale todo esto?
el sol del Elqui, que todos sabemos, el sol del Elqui es vendido, parte de los piscos y de todo lo que produce, son valles entre cordilleras en la zona cuarta región de Chile, donde cuando llueve crea el desierto maravilloso, flores, y en este valle se producían muchas cosas de alimentación en otros tiempos. Fue una zona de los dieguitas, hay pimiento, el sol, el agua, y era el coger estos elementos, la cordillera, el valle, el agua y el río y el sol de Elqui, para traducirlos en un proyecto que desde la cultura siempre se trabajó con la cerámica diaguita, como la ven, estos elementos que son diseños morfológicos muy interesantes de lo que son las investigaciones que se han hecho, porque hay también huellas de las pictografías y petroglifos que han quedado en el Valle del Elqui, y fueron los pueblos indígenas de Chile que dejaron estas huellas en este lugar. Ellos habitaron este valle, se recorrían desde Chile hasta Argentina y recorrían muchos lugares. Entonces de ahí se toma un elemento de una morfología, de una simbología que es la chacana andina, y de aquí empiezo a trabajar cómo es el descenso y el ascenso de la cordillera como parte del camino de la vida, que uno está subiendo y bajando, y era un lugar era un centro, la propuesta era un polo de desarrollo ecoturístico por parte del gobierno, fue un proyecto que se presentó así. Entonces era el encuentro, no hay pueblo, es solamente una casería donde había algunas casitas, inclusive todavía. Entonces iba a tener un restaurante, unos 6 talleres, 6 casitas para talleres se decidieron, con 5 talleres en cada casita, en donde se simbolizaba todo el tema espiritual, el tema ancestral, el tema de la expresión, el tema de la cultura, de la memoria y del arte, porque la idea era que todas esas personas que trabajaban allí iban a vender sus productos, iban a encontrar un espacio de cultura, y aquí había una sala múltiple de exposiciones donde estaba el reflejo, era como el espejo de todos esos espacios, con figuras geométricas de lo que era el imaginario precolombino. Se intentó que fuera a recuperar muchos saberes locales, sin embargo ahora es toda New Age, se tienen esencias florales, cosas que no son tan de artesanía porque pensamos en recuperar todo lo que eran los sabores y los saberes del lugar. Esta es la maqueta, porque el río Claro pasa por aquí, entonces se metía el agüita, daba una vuelta por el espacio comunitario, donde aquí es espacio de encuentro del sol, y aquí están las casetitas donde hay, cada una tiene 5 pequeños tallercitos para los artesanos, el restaurante con el espacio para poder alimentar a la gente y que llegara, como era un polo de desarrollo, inclusive su lugar para pagar a los caballos, y aquí la sala exposición. Fue una experiencia muy linda porque era recuperar la tradición y sobre todo la memoria local con esos techos que se llaman los techos cuyanos, que son de Cuyo. Aquí ya lo vemos construido, es pequeñito realmente porque pues son como 800 metros cuadrados, donde se recuperó los imaginarios locales, donde se hizo una relación con la naturaleza, una reconexión con la memoria, la cerámica como elemento, la escala y el tiempo diferentes, pero pensándolos como la energía y el color de la tierra de esas montañas que son muy bellas, que son tonos ocres, se traspasaran a un diálogo con el lugar. Materiales locales, introducción de todos esos elementos. Y en este momento es el pueblo artesanal de Orcón, que hoy funciona como un polo de desarrollo. Sí ha sido muy interesante, cae nieve, es bastante seco. El techo cuyano es un techo que se usó tradicionalmente por los indígenas y es con totora, una planta que crece exactamente al lado de las riberas de los ríos o en las lagunillas, y se usó aprovechando la experiencia para poder volver un poco a ese imaginario, y ha sido todo un éxito. Tuvo muchos obstáculos desde el proceso que se diseñó porque era muy barato y no era parte de los materiales industrializados, que es nuestra guerra. Nuestra guerra es convencer a la gente de que estas cosas tienen otros valores que no son solamente los económicos, sino hay otros valores culturales y especialmente el de la artesanía, como lo exaltábamos. Hoy es una belleza de lugar, funciona, genera trabajo para 30 familias, todas las personas ahora empezaron en el entorno a pañetar o a revocar sus casas con tierrita, y es parte de la experiencia de haber tenido la paciencia de esperar 10 años para que pudiera ser, porque realmente los obstáculos fueron desde el lado del gobierno, los arquitectos, los ingenieros, los economistas, les parecía absurdo que fuera más económico. Entonces aquí está el pueblo artesanal, para mí es como un mérito a la existencia, y me parece hermoso porque cualquiera que vaya por allá lo va a conocer. Es un polo de desarrollo y tiene espacios muy hermosos para poder, espacios culturales. Se volvió inclusive se volvió el icono del logo del pueblito. Y esta era la torrecita del cuidador que se hizo aquí está el sol, está la luna, está la paridad, o sea, fue muy interesante.
es la experiencia de ir leyendo un poco. También viví en Chile 10 años y por eso tengo algunos proyectos en Chile, esa es la razón. Esta vivienda fue muy interesante también porque fue la primera que se hizo inclusive antes del pueblo artesanal, porque fue en el año 94. Esto era una bodega que existía de una casa antigua, vieja, que se quería reciclar. Unas personas con sensibilidad dijeron, no la vamos a tumbar. Está en quincha. La quincha es este material, es un material, bueno, allá crece un chamisito en el desierto porque no hay mucha madera y la idea era aprovecharlo. Entonces esta casa se diseñó y se construyó como solamente esto era un espacio cuadrado y esto todo fue crecimiento adicional. La casa hoy está en uso, está en muy buen estado también porque me hablo con los propietarios. Esto es la tercera región de Chile, pensando en cómo usamos lo que hay en el lugar. Es muy importante. La quincha se usaba por tradición, país sísmico, supremamente sísmico. Lo mejor es la quincha, no hay nada mejor. No es la misma que el quincho. En Uruguay el quincho es cubierta, aquí la quincha es un bareque. La quincha también, ahí en la cocina que vimos Aymara, le llaman quincha a esas ramitas que ponen para cerrar el espacio de la cocina donde ponen el origen. O sea, ese es un nombre Aymara, la quincha. Esa es otra experiencia también que les comparto de mi arquitectura, que es de las experiencias que me van enseñando, cada casa me va enseñando. Fue la primera vez que después de ver hacer un domocaña en un taller, vine a hacer en Colombia en el 2005 el primer domocaña. Domocaña es un sistema de cubierta que es esta pequeña cupulita que es hecha con bambú, con tierra, y en este caso la estamos haciendo. Esta casa es totalmente de bareque, aquí le llamamos bareque, se le llama desde aquí Colombia bajareque en Centroamérica, bareque en Colombia, de Perú para abajo se llama quincha, y en Uruguay se llama quina, y en Brasil se llama pau a pique. Sí, pau a pique, sí. Entonces, esta casa se hizo con retal de madera para los países que tienen madera. El señor es un biólogo que compró un bosquecito y le vendieron la madera. Para la madera sacó las ventanas, sacó las columnas, sacó las vigas y el retalito de madera lo aprovechó. Es una posibilidad maravillosa de hacer casas de bareque con condiciones. Esta casita se hizo también hace muchos años, en el año 2002, y se hizo con material de reciclaje. Se compraron tejas recicladas, se compró madera reciclada, como la ven, era madera de otras casas, madera reciclada, piedra del lugar, caña del lugar, y se hizo la casita casi con todos los materiales locales. Y se recicló mucho material, cosa que hizo abaratar mucho los costos. Es una casita en perfecto estado también y es simplemente una de las tantas técnicas mixtas, porque no hay una sola. En Colombia se ha hecho una investigación y hay más de 30 formas de ser técnicas mixtas. O sea, no hay una sola forma de hacerlo, sino de acuerdo a los materiales y a la cultura local. La cultura va desarrollando. Esta fue la primera casa que yo hice para mí, se llama Campo Alegre, porque yo hago música y por eso hago músicos, me encantan los tambores, me encanta el candombe, y por eso Campo Alegre es una canción de los gaiteros, y siempre soñé que cuando tuviera una casa tenía que llamar Campo Alegre. La hice con tierra, es una casa de una cúpula de BTC, bloque de tierra comprimido, son la misma máquina, produce, además de los bloques de 29, 14, 9, estas producen 29, 14, 5 centímetros. Entonces son tabletas más livianitas porque los techos siempre deben ser más livianos que las paredes. Las paredes deben ser robustas y resistentes y los techos deben ser livianos pero estructurados. Entonces esta casa tiene 7 metros. Esto es muy lindo porque es un regalo que me da la casa. Cuando de pronto la hice, está recién hecha, apareció un corazón en el encuentro de ese pentágono, porque aquí está la proporción áurea, y ese es el sol reflejado de la claraboya. El uso de la piedra, de la cal, de la madera, como lo vemos, entonces unos materiales, todos materiales naturales, dialogando un poco con ese nido, ese cobijo. Aquí yo estaba reconstruyéndome, yo venía recién separada, venía después de estar 10 años fuera en Chile, y había sido todo un proceso. Entonces esta casa también tiene una parte muy hermosa, que es la parte terapéutica, cómo uno se reconstruye con la casa, y por eso yo digo que yo soy mi casa y mi casa soy yo. Mi casa no solamente es mi casa, es mi casa, es el pueblo donde vivo, es el planeta que habito. Y aquí yo andaba en una cuerda floja, la puse esto porque yo andaba en una cuerda floja, yo estaba reconstruyendo mi vida y este fue el cobijo que me vino a recoger, a acoger y a darme toda la fuerza para volver a ser la Lucía que siguió su camino. Entonces, por eso las casas tienen un lenguaje muy importante, porque todos los animalitos, los pájaros y todos hacemos nuestras casas. Esta es otra obra que sí hace 2 años, me parece muy interesante compartirla, no la estoy presentando todo, solamente seleccioné algunas que me parecen por exaltar, que son los tejidos, este tejido social, este tejido humano. Esta es una casa de bambú, hecha toda de bambú, con tiras de bambú en los techos, amarrados como un tejido, artesanía, pura artesanía, cosa que hace en estos países, nos genera posibilidad de generar trabajo y genera toda una conexión, porque aquí una persona sola no puede trabajar
siempre tenemos que trabajar entre varios. Se le coloca sobre esto una telita, el amalle gallinero, la tierrita y después un manto asfáltico. Esta casa tiene 2 años apenas, está viviendo en este momento el propietario, no la pensó, el año pasado se terminó recién y él no pensó nunca que iba a ser su espacio para pasar la cuarentena y ya tiene huerto, produce y está feliz, es una persona que está maravillada. Yo decía que sincronizó su tiempo porque llegó al momento preciso cuando la casa se terminó. Es una experiencia muy linda porque es una experiencia de ver cómo se puede hacer un bareque o una técnica mixta en techos y en paredes. Las ventanas son recicladas, es otra cosa que les voy a contar ahí de algunas casas, cómo reciclar ventanas, sobre todo en lugares donde sea muy caliente o muy frío, porque estas son ventanas de neveras, de donde venden los refrescos, nosotros llamamos gaseosas en Colombia. Entonces, otra posibilidad. Esta casa es como mi doctorado y tiene que ver porque soy tierra, toda esta casa es tierra. Así como quien construye despacio un palacio de barro, indistinta siempre la pasión late, ambición, entrega, sueño. Amigo Luis Can, siempre un ladrillo quiere ser mucho más. Esta es una casa toda hecha de BTC, esto es un texto también de Fausto, nuestro amigo que ya les conté, el ecuatoriano, guayaquileño, y esta casa se hizo con 7 innovaciones tecnológicas. Es una casa hecha de alto estándar, para también cambiar un poco ese modelo de que las casas de los pobres son de tierra, o que la arquitectura es una tierra, la arquitectura de tierra es para pobres. Eso hay que cambiarlo. Esta casa se hizo con tapia pisada de colores, los colores son naturales, no tiene absolutamente nada. Se fueron sacando cuando se abrió el hueco de la tierra para poder hacer la cimentación, salieron vetas de colores, mire cuántos, 1, 2, 3, 4 colores de tierras. Simplemente se separan con mucho cuidado para tenerlos listos para cuando vas a volver las paredes. La tierra te proporciona eso. Paredes de cal y arena, o sea, perdón, revocos de cal y arena. Esta tiene vigas y columnas de concreto por exigencia normativa. Tiene bóvedas de ladrillo recargado sin cimbra, que es una técnica que viene desde el Mediterráneo y se ha venido desarrollando también en México. Y ahora estamos aquí con escoleboderos y revocos de caolín con yeso. Entonces, es como empezar a trabajar con materiales que no son tan estandarizados y evitando usar cemento. Esta casa tuvo 7 innovaciones, como les digo. Tuvo las bóvedas de ladrillo recargado, tuvo techo verde, un sistema de aguas grises con tratamiento natural de humedal, pavimentos verdes, el uso de la cal en toda la casa, paredes térmicas en tierra con BTC y la energía solar. Aquí estamos con los bloquecitos que se mandaron a hacer para las cubiertas en crudo. Ay, perdón, se adelantó. Y estamos con muchas formas, se pueden trabajar muchas formas con esta técnica, ya es una técnica que estamos manejando aquí en Colombia con personal, se ha hecho en ladrillo o se ha hecho en crudo. En crudo tiene un poquito la obligación de tener un bloque muy estable, con muy buena calidad de compresión, sobre todo resistencia al corte. Esta es la vivienda del lado, que es una casita hecha también con tierra, y es una casita hecha de quincha, o sea, de técnica mixta. Bareque para nosotros. Es una técnica desarrollada de Perú, que se llama allá la quincha prefabricada. Son paneles, si los ven aquí, aquí hay un panel lleno, aquí hay un panel de ventana, aquí hay un panel de puerta. Aquí entonces todo esto es madera de pino, bastante económica, muchas platinas, cubierta de tierra con carbón y manto asfáltico, energía solar, y esta casita es la casita de los caseros o de los cuidadores. Ahí viví yo durante un año, es una casita maravillosa de 15 centímetros, prefabricada, se hizo en 4 meses y salió un 25% más barato que las otras técnicas, hechas obviamente con mano de obra local, artesanía. Comenzó desde prefabricar los elementos para hacer más ágil el proceso en una fábrica de carpintero. Él nos vendió todos los paneles se trajeron acá, se fueron montando y fue una experiencia maravillosa de poder ver cómo sí se puede hacer una arquitectura un poquito más ágil prefabricada. La casa UE es una casa que se hizo hace un par de años, ya 4 añitos, y es una casa que se pensó también con esa misma técnica cubierta, como la ven, en una zona de páramo. Los páramos son ecosistemas aquí en Colombia muy complejos, son las fábricas de agua. Normalmente los páramos están sobre 2.700 metros sobre el nivel del mar y llueve de 365 días, aquí llueve 340. Entonces es una zona donde llueve mucho y es donde se contradice que si se casas de tierra en agua no se puede. No, sí se puede sabiéndolas diseñar. ¿Qué se hizo en esta casa? Se subió 60 centímetros del piso porque esto es fango. O sea, tocó hacer una levantada para que la humedad no la afecte. Se hizo con concreto, ¿sí?
Y esta casa se hizo también con ventanas recicladas, como las vemos, por eso están rojitas, porque son ventanas de Coca-Cola, son de doble vidrio, y esas vienen de rojo. Ahora, esta persona decidió comprar unas maderitas y le hizo un trabajo a esto, y no se ven así enteras, que son donde ella él quería así, porque vive en Estados Unidos, entonces le gustaban así. Esta casa es muy interesante porque se aplicaron varios conceptos, y para mí es una casa que se logró con una espacialidad muy interesante de doble altura, como la vemos acá. Vamos a verla aquí. La casa tiene el techo verde, las ventanas recicladas, y ven que son estándares, porque son las ventanas del mismo tamaño, que toca buscarlas previamente. Estos son bloques de tierra comprimido, son paredes de cal y arena fundamental. En este clima aún más porque no tiene aleros tan grandes, tiene unos aleros de 60 centímetros y llegan a ser pocos para la cantidad de lluvia que cae, pero la lluvia normalmente viene por acá. Y el techo verde que lo quiso hacer el dueño, que es un poco una moda porque yo pienso que en estos climas como los nuestros, tal vez por mucho frío convendrían, pero en zonas muy húmedas tiene un peso muy grande para la estructura y hace encarecer un poco la estructura. Sin embargo, es una cosa interesante porque por la parte térmica pues se soluciona. Esta es la espacialidad. BTC, tapia pisada, ventanas recicladas, cubierta de ladrillo recargado, estructuras de concreto si toca por exigencia. Esta es la escalera catalana, que no tiene tampoco ni una varilla, se hace por arcos, que es muy interesante. Y aquí vemos el segundo piso allá arriba y el primer piso que se integra. Fue una espacialidad impresionante porque aunque la casa solamente tiene 220 metros cuadrados por dentro, parece que tuviera 300 porque damos volumen, se da el volumen, que es arquitectura tridimensional, no arquitectura bidimensional. Este es mi nuevo refugio, es un refugio que es una aula ecológica, se llama Yeyasca, actualmente en el Vivo. Es una casa de BTC, que ese es el color que nos salió de la tierra local, porque hay mucho caolín. Estamos al lado de una zona muy caolinítica, que entre otras con esa se produce mucha cerámica para las empresas colombianas. Esta casa tiene una cúpula de 10 metros de diámetro, 6,50 de alto, y es una casa que tiene un objetivo y es una reserva natural de la sociedad civil, y por lo tanto aquí va a ser un espacio para formación y sensibilización de la gente que llega en el tema ambiental. Surge de esta idea, surge de la tortuga, porque yo quiero tener una vida slow. Me cuesta trabajo, pero lo quiero, quisiera poderlo, por ver a un poco una vida más de disfrute, más de tranquilidad. Y como Yeyasca es el nombre indígena, Muisca también, quiere decir la partera, que es cuidar la vida. Está en Gachantiba, muy cerca de aquí. Y Iguaque es la montaña sagrada. Esta es la vista que yo tengo frente a mi ventana. Una montaña maravillosa donde está la laguna sagrada, donde hablábamos de los pueblos muiscas que dejaron aquí todo un legado. Es el espacio interior. Ay, estoy pasándola. El baño, los espacios también usé ventanas recicladas, como la ven, para el frío. Entonces, esas ventanas salen a un precio increíble y bueno, son espacios que uno empieza a buscar para poder pasar la vida. El espacio del segundo piso es donde yo habito, el primer piso es un salón para actividades donde están mis tambores y mis actividades para hacer actividades con formación y desarrollo tecnológico. Y aquí pasamos a una parte importante, como de mi conocimiento que voy adquiriendo por 30 años sobre las bóvedas, las cúpulas. Esto, por ejemplo, es estando en España con Jordi Domenech. Ya tengo este tipo de personas, son colombianos que están aprendiendo a hacer y talleres donde la gente está aprendiendo a hacer las bóvedas. Cada obra se está haciendo escuela de boveros en Colombia y Latinoamérica porque estamos formando personal que puedan hacer diferentes tipos de cubiertas. ¿Por qué las cubiertas? Y ahí les paso a contar. Las cubiertas se consumen el 25 al 30% del costo de una vivienda y es un tema muy considerable cuando hablamos de costos para una vivienda. Y normalmente no tenemos cosas muy interesantes, hay muy pocas soluciones. Entonces llevo un trabajo investigando sobre cubiertas, alternativas de cubiertas, y esta es una de ellas, así como el domocaña también, porque resulta que con eso, cuando atendemos el punto más álgido de costos, si lo logramos bajar y sobre todo hacer cosas más ecológicas, más agradables y especialmente dándolos la tridimensionalidad, vamos a conseguir una arquitectura mucho más orgánica y una arquitectura más responsable. Entonces, esta escuela de boderos está comenzando a funcionar como parte de la colectivización de mi conocimiento y del conocimiento que vamos adquiriendo y sobre todo generar una pedagogía popular. Hay que pensar en que el conocimiento es para repartirlo porque como dice la energía, se genera, se transforma, se transporta y se dona. Lo que sobra se dona. Y ahorita llegó el momento en donde todos tenemos un poco la tarea de donar. Y aquí pasamos a la parte social de la arquitectura. Este es un proyecto hermoso que se hizo con la que se llamó La Casa Soñada. Fue para gente desplazada. Es como el servicio del arquitecto o el servicio. Ustedes saben que el arquitecto solamente construye el 3% de las construcciones del mundo. El 97% lo construye la gente.
sin profesionales y sin conocimientos técnicos. Ahora hay un movimiento muy fuerte de bioconstructores, cosa que me parece muy interesante, pero hay muchas carencias técnicas también y mucha gente puede perder toda su energía, inclusive su patrimonio y su dinero, en un sismo o por hacer las cosas con falta de técnica. Entonces hay una tarea y es informarse y cómo hacemos ese puente, ese diálogo de saberes. Este caso fue 25 familias de un poblado que fueron sacados por la guerrilla y los paramilitares, les tocó salir, tuvieron que irse a otro pueblo y la forma como la ACNUR, que es una entidad que es la Asociación de Refugiados del Mundo de la ONU, financió la posibilidad de que se volvieran porque no había viabilidad, tenían que protegerlos. Esta gente estuvo haciendo un taller durante una semana, estuvimos viviendo una semana, compartiendo como lo ven con bebés, con niños, son todos analfabetas, ninguno lee ni escribe de ellos. Y estas maquetas fueron hechas por ellos, no fueron por un arquitecto. ¿Cómo se hizo? Un muñequito a escala, un trabajo de pedagogía, todo un trabajo que se viene haciendo al trabajar con comunidades, que es como establecer ese diálogo para poder sacar las necesidades de ellos y poderlas pasar a través del diseño participativo en alternativas y prototipos de vivienda de acuerdo a sus necesidades. Se hicieron 3 prototipos de acuerdo a sus familias, a las necesidades, si eran familias nucleadas, si eran familias más grandes, y esto fue hecho por ellos mismos, que me impresiona porque yo les digo que si yo le pido a un arquitecto que me haga una maqueta en primer semestre, posiblemente no pueda hacérmelo a escala con la perfección. Se le entregó un muñequito a escala, en escala 1:20, con la columnita de 2,20, con otra columnita de 3 metros para jugar con las vigas y las columnas, y ellos pudieron armar su casa. Este es el resultado, que es un resultado de cómo se dialoga para construir y compartiendo el camino y sobre todo los sueños. Los niños llegaron cantando su bullerengue, pues llegaron en un bus a mostrar sus maquetas, como la ven, pintada, dibujada, con este es el pick-up para las comunidades negras de América, en este caso de este lugar específicamente cerca de María la Baja, es el parlante donde ponen música. Es uno de los elementos más importantes porque ellos tienen que tener su pick-up. Este es el pick-up. No es una nevera ni es un mueble, no es el pick-up, es el parlante del tamaño de 1 metro, 1,5 metros, y entre más potencia tiene, más estatus tiene. Ellos llegaron cantando su bullerengue, pensando en cómo iban a hacer su casa, que fueron mejorando poco a poco. Esta es una experiencia también dentro del trabajo de transferencia tecnológica y de conocimientos, que es un diálogo, porque no es una relación vertical, sino horizontal. La Universidad del Valle estaba pensando hacer este prototipo porque íbamos a hacer un taller con la comunidad universitaria en Cali, y habían pensado trabajar las parabólicas, las catenáricas. La catenárica se hizo en este y se me dio trabajo en este. Esto fue un trabajo de 10 días. 10 días con maestros, estudiantes, y se trajeron 2 expertos que podían ayudarnos a trabajar. Eso se hizo con un ladrillo nuevo que no lo habíamos trabajado, que es un ladrillo ahuecado, que es bastante, pues fue donado por las fábricas de ladrillo, y se hizo esto en 8 días. Hoy es el laboratorio de materiales de la universidad. Lo hicimos con el doctor Alfonso Ramírez Ponce, que es arquitecto y es mi maestro con el que yo, mi gestor con el que estoy trabajando, mi mentor, y estamos trabajando una serie de propuestas, como lo ven, el ladrillito aquí se le ve el hueco. Fue una experiencia muy hermosa porque es demostrar cómo estas cosas que normalmente se hablan de artesanía, es que son demoradas y son de mala calidad, resulta que siendo artesanal, siendo materiales bastante económicos, entre comillas, pueden hacerse muy rápidamente. En 10 días esta cubierta no la hacen con cualquier otro tipo de material. Entonces se demostró, son formas de demostrar cómo con el conocimiento técnico se pueden hacer cosas también diferentes, con formas diferentes y sobre todo volviendo un poco a la arquitectura más orgánica. Entonces, bueno, dentro del trabajo también que se ha hecho y que les quiero compartir es pues el trabajo de pedagogía, que es el trabajo de talleres, que desde el 2004, bueno, desde el 2000 yo comencé a hacer talleres y el 2004 entró Proterra y he venido haciendo talleres en Venezuela, en Colombia, en Chile, a partir de la red y fuera de la red. ¿Por qué razón? Porque creo que si no se transfieren estos conocimientos, si no se comparten esta acumulación de aprendizajes, porque las cosas, aprender a hacer es haciendo, no se puede aprender a nadar si no tenemos agua. Entonces es muy importante que las personas vayan aprendiendo a hacer, a relacionarse con los materiales. La universidad no lo ha logrado. La universidad lamentablemente son pocos los cursos que se hacen de manera práctica y que nos permitan ello. Este es, por ejemplo, es ver, por ejemplo, cómo se pueden hacer prefabricados de cubiertas con domocaña y se pueden llevar. Esto fue el año 2019 en la Universidad Nacional. La persona se hizo eso y la universidad dijo, yo no puedo dejar eso acá. Y uno de los participantes dijo, a mí me sirve para un vivero, y se lo llevó, trajo su camioneta y se lo llevó. Entonces es interesante cómo también eso nos dio una idea de que podríamos prefabricar y llevar, facilitar todo este proceso, que es la tarea que tenemos como latinoamericanos también de desarrollar una arquitectura con más posibilidades de rapidez. Este fue un evento que se hizo aquí muy importante en Colombia. Hicimos un taller de 300 personas, se llamó Construtierra 2006, donde hubo 6 estaciones de trabajo y las personas rotaban por los
por el taller. Fue muy especial, o sea, no es un problema de solamente aprender y enseñar con 5 o 8 personas, sino si se sabe organizar también como lo hace Proterra. Y aquí están los últimos proyectos que estamos haciendo, otras perspectivas y nuevos diálogos. Está la Casa Catigua, lo mismo que vimos de la energía de los chakras, resulta que existe una técnica que se llama el Vasto Chakra, el Vasto Chastra, que es una doctrina hinduista que se proyecta bajo la influencia de las leyes de la naturaleza y se aplica en las construcciones humanas. Esta es una casa con esta información. Los chakras y la persona se meten dentro de la casa. Esta casa ya está construida, se terminó el año pasado. También está pasando la señora su pandemia, una casa de tierra. Aquí no se podían hacer sino solamente una cúpula, que esa se hizo como laboratorio con una persona que vino a aprender y a capacitarse en la escuela de bóvederos, una persona que nunca había hecho ni una sola bóveda. Esta cúpula se hizo de 5 por 5 en una semana y duró, exactamente rindió 6 metros cuadrados por día un aprendiz. Claro, yo estaba ahí al lado acompañándolo. Esta es una casa que se va a hacer ahorita, estoy pasando los planos para la licencia de construcción, todo en BTC, más formal, más normal, digamos, más convencional, pero entonces vemos que es una constante, cada obra es un laboratorio de posibilidades y es una posibilidad de ir aprendiendo y compartir el conocimiento. Por ello también ahorita tengo pensado para octubre del 2020, este es un proyecto en Manizales, me pidieron asesorarlos en la reconstrucción, restauración de estas casitas. Son casitas, esta casa específicamente tiene 100 años. Es bareque de bambú con tierra, 100 años y está en perfecto estado. Tenía problemas de cimentación, daños en algunas partes, como vemos, aquí restauramos una partecita y es esta en este momento. Ese es el hostal donde nos vamos a quedar para el nuevo taller que vamos a hacer en octubre. Bienvenidos e invitados todos a conocer Colombia. Está en la zona cafetera. La idea es hacer talleres de 4 días donde además de turismo se hace un trabajo de compartir en comunidad y vivir en comunidad. Aquí hemos hecho mingas, estas 2 casas fueron con mingas. Mingas son una forma de prestar las manos y trabajar en ayuda mutua. Son viviendas de bajo costo donde la gente no tiene muchos recursos y se hace entonces la posibilidad, dependiendo de la persona, para que vengamos, por ejemplo, 30 personas y en un día hacemos 70 metros cuadrados de paredes con bañetes o revocos para que la persona tenga la posibilidad de tener una ayuda y de paso pues compartir el conocimiento, los materiales y las herramientas. Entonces todo este proceso de arquitectura social, que es a donde yo quiero llegar, es cómo empezamos a reenfocarnos como profesionales para los arquitectos y para los que no son arquitectos también, porque sé que muchos de ustedes no son, cómo empezamos a hacer co-creación. Hacer la organización comunitaria. Estos son estudiantes del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje. Ese es el arquitecto con que yo estaba trabajando en esta casa y él estaba aprendiendo a dialogar. Así como este maestro, que es Alfonso Ramírez Ponce, como lo ven, digamos, el jefe Pluma Blanca, estamos hablando también la gente joven, empezamos esos puentes de saber. Esta es una escuela, la Escuela Pedagógica Experimental, que es una escuela donde se trabajó un aula ecológica y entonces se hace una pedagogía popular, se trabaja por autogestión, como cada uno va poniendo su propia pieza de su conocimiento, de su saber, para que podamos hacer una arquitectura más social, más comunitaria, donde busquemos siempre la equidad, eso que está faltando en el planeta tanto y que por eso estamos en este momento viviendo la situación que vivimos, por una acumulación excesiva, una falta de consideración del otro, no existe la otredad, no existe la posibilidad de pensar en los demás y esa acumulación desbordante nos está llevando a un momento de triste convivencia humana y hasta el riesgo de que no permanezcamos en el planeta como civilización. Este proyecto tuvo bareque, ventanas recicladas también de las mismas. Estos chicos fueron los del último año de colegio, tenían que hacer una obra que fuera dentro de su proyecto. Ellos trabajan sin currículum, trabajan por proyecto, querían hacer una aula ecológica. Y eso aquí participaron profesores, papás y alumnos. Durante 2 años se demoró haciendo esa aula. Un aula de 8 por 8, no es ni grande, pero como es comunitaria, tuvo ese proceso. El techo también es un techo innovador porque tiene exactamente carbón vegetal con yeso, tierra y encima tiene un manto asfáltico. ¿Para qué? Para darle termicidad. Entonces es una serie de innovaciones tecnológicas, no son grandes proyectos, no es arquitectura monumental, es una arquitectura muy doméstica, muy de información, de desarrollo de conocimiento y por ello los invito a que hagamos un diálogo hacia la equidad, hacia vivir en un planeta un poquito más para todos. Entonces volver a la tierra significa retornar al arte con las manos, al arte como a tu cuerpo, caricia que danza, con la tierra, cadenciosa e intensa. Es un diálogo continuo entre el pasado y el presente, la memoria sutil, la herencia viva. Un abrazo ancestral, latente, transformar la tierra en alegría. Esa es nuestra tarea. Gracias a Fausto por estos versos, por estas partes de poesía.
y gracias a todos ustedes por acompañarme en este proceso que aquí como me ven de brazos abiertos, los espero aquí en Colombia y podamos entre todos construir un planeta con mayor equidad. Gratitud. Muchas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste y bueno, por tu generosidad al diálogo, como lo mencionabas, el diálogo, el volver al diálogo para generar una obra o para construir comunidad también dentro de la arquitectura. Y, y bueno, esto ha sido una conferencia que la verdad que la he recibido personalmente porque la he grabado, la hemos grabado, pero ahora va a venir la instancia de diálogo con las preguntas o algo que quieran hacerle a Lucía. Inquietudes, comentarios, preguntas, todo lo que quieran. Todo eso vamos a estar en vivo, vamos a decir, esta parte fue grabada el mismo día, pero va a haber la parte también en vivo. Así que bueno, van a tener los chats de Facebook, el chat de Zoom también va a estar habilitado todo y primero hacemos una ronda y quieran abrir los micrófonos y compartir. Así que bueno, Y seguimos entonces en vivo. abrir y a conversar, a dialogar. A dialogar. Así que seguimos ahora en vivo, cortamos por aquí y seguimos en vivo. Gracias, Lucía. Gracias.